A nombre del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les damos la cordial bienvenida al tercer y último día del 11º Congreso Internacional de Arbitraje PUC, espacio dedicado al intercambio de información, conocimientos y experiencias en materia de arbitraje. Queremos agradecer a nuestros auspiciadores Platinum, Telefónica, Gold, Miranda y Amado, Sterling Abogados y el Estudio Lechea, y Silver, Tafur Asesoría y Consultores, Capuña y Cies Abogados y Juárez, Ospinal de la Torre Abogados. Asimismo, queremos expresarles las disculpas del caso, ya que IDL Reporteros no podrá estar presente en esta mesa. Brevemente, antes de continuar, les indicamos las salidas de emergencia del auditorio y les pedimos por favor apagar sus celulares. Con relación a la dinámica que seguirán las exposiciones, les comentamos lo siguiente. Cada ponente cuenta con 15 minutos para su exposición, por lo que habiendo transcurrido los primeros 12 minutos, les mostraremos una tarjeta para que pueda concluir su ponencia en los siguientes 3 minutos. De haberse cumplido los 15 minutos, les indicaremos cuando el tiempo haya finalizado. Terminada la presentación de los ponentes, tendremos 15 minutos de preguntas de los asistentes, para lo cual pasaremos a recoger las preguntas en los formatos que se recibieron al momento de registrarse. Finalmente, anunciarles que antes de la pausa contaremos con una presentación artística, para lo cual les pedimos algunos minutos para poder preparar el escenario y así ustedes puedan apreciarla. A continuación, daremos inicio a las ponencias presentando la mesa 5, Ética y corrupción en el arbitraje. Se presentarán a continuación en esta mesa los doctores Eric Franco, abogado, árbitro y profesor universitario, máster en Derecho de la Construcción y Resolución de Conflictos, King's College, Londres. Trabaja como gerente legal de ENGIE. Asimismo está la doctora Catherine González Arrocha, directora para América Latina y el Caribe de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, abogada por la Universidad Santa María la Antigua de Panamá, con posgrado en arbitraje y métodos alternos de solución de conflictos de la Universidad de la Sorbona, París II. Árbitro y consultora independiente, es autora de varios artículos y ha dictado cursos y seminarios en distintas partes del mundo. Se cuenta también con la participación del doctor Mario Castillo Freire, abogado, magíster y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio del estudio que lleva su nombre, árbitro y docente universitario, profesor principal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de número de la Academia Peruana de Derecho, director de la Biblioteca de Arbitraje y de la Biblioteca de Derecho de su estudio, autor de numerosos artículos académicos y libros. Finalmente también se encuentra el doctor Walter Albán Peralta, abogado y magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, director ejecutivo de Proética, docente universitario y árbitro, miembro de la Corte de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, experto en Derechos Humanos, Derecho de las Personas y Personas Jurídicas, Derecho Constitucional, Teoría del Derecho, Globalización del Derecho, autor de numerosas publicaciones y ponente a nivel nacional e internacional. Para empezar esta mesa, contamos con la ponencia del doctor Eric Franco Redjo, quien va a hablar sobre la arbitrabilidad de los contratos celebrados con prácticas de corrupción. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer al Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, a Marlene y a Silvia por la invitación tan cordial. Es un gusto para mí y un honor compartir esta mesa con tan distinguido panel y estar de vuelta en mi alma mater. El tema que me ha tocado sobre arbitrabilidad y efecto de la corrupción en los contratos cuando son sometidos a arbitraje es un tema sumamente complejo y controversial. He tratado de tener las ideas lo más claro posible, pero la verdad es que tengo muchas ideas que espero poder exponer de una manera más o menos ordenada, y estoy seguro que mucha gente va a estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que voy a decir, así que esto va a ser una oportunidad para fomentar el diálogo, y creo que un diálogo muy necesario porque es un tema que no se discute mucho en detalle, sino se suele discutir en términos generales, y lo que ya necesitamos es empezar a entrar un poco en detalle para saber cómo afrontar situaciones complicadas que se van a empezar a presentar de todas maneras. No cabe duda que la corrupción es algo
es un fenómeno, son actos de corrupción, son hechos que están condenados internacionalmente y hay un consenso sobre no permitir que el derecho ampare la corrupción y menos aún que el arbitraje se preste para convalidar actos de corrupción de ninguna manera. Hay un preconcepto equivocado cuando se piensa que la corrupción solo se da en el ámbito público. La corrupción también se da en el ámbito privado. Y una diferencia importante, por ejemplo, es que en el ámbito privado no está tipificado como delito. En cambio, en el ámbito público hay varios delitos relacionados con eso, ¿no? Pero definitivamente la corrupción también se da en el ámbito privado, es un problema del ámbito privado y encontramos instrumentos internacionales, como por ejemplo la regla CSI anticorrupción, que no distinguen entre corrupción en ámbito público o privado, sino simplemente condenan la corrupción. Y así una serie de instrumentos internacionales que ya han ido extendiendo el concepto de corrupción al ámbito privado. Asimismo, el desarrollo de los efectos de corrupción, los efectos legales de la corrupción, por ejemplo, en Reino Unido, vienen desde los años 40 y se empezaron a desarrollar en el ámbito privado, ¿no? Es interesante que hay casos de Reino Unido que están relacionados con corrupción en el ámbito privado. Bien, dicho eso, empecemos un poco a hablar de la corrupción en los contratos. Y la doctrina internacional distingue entre dos tipos de contratos relacionados con corrupción. Uno son los contratos para corromper y otros son los contratos teñidos de corrupción. Entonces, los contratos para corromper son aquellos contratos, por ejemplo, típicamente de consultoría o de agencia, en el cual se contrata un consultor para que ayude a conseguir negocio en un país y se sabe que parte de eso que se le va a pagar va a ir para pagar coimas. Esos son contratos que su finalidad es darle un revestimiento legal a la canalización de una coima. ¿De acuerdo? Eso no es novedad. El Perú no es el único país donde pasan esas cosas. Ha pasado en todo el mundo al punto que hay amplia bibliografía sobre el tema. Hay consenso internacional de que estos contratos son nulos y el derecho no debe ampararlos. Se relaciona la nulidad de estos contratos con la finalidad ilícita, ¿sí? O que son contrarios al orden público. Y sobre esos contratos, la verdad, no hay mucho que decir. Tenemos ejemplos en el Perú, a lo mejor como los casos de Orellana, ¿no? U otros casos donde son para canalizar coimas o para esconder actividades ilícitas. La consecuencia sería la misma. Sin embargo, los casos más complicados de tratar son aquellos que están teñidos de corrupción. Son los que no son para corromper, sino son en los cuales, por ejemplo, se ha pagado una coima para obtener el contrato, ¿no? O durante ejecución se ha pagado una coima para obtener una ampliación de plazo o un adicional, ¿no? Esos son los más complicados. ¿Y por qué? Vamos a desarrollar un poco la discusión que hay al respecto. A nivel internacional, es interesante la bibliografía que se ha producido en el contexto de la CSI, que viene desde el año 2002, por lo menos he encontrado bibliografía, momentos importantes son 2002, 2013, 2015. Ha habido foros organizados por la CSI especialmente sobre corrupción y se han producido artículos que son el resultado de estos foros. En particular encontramos, por ejemplo, los de 2015, 2013, que hay un consenso que dice que en los casos de contratos teñidos de corrupción, el contrato debe ser considerado anulable y no nulo, a diferencia de los contratos para corromper, que son nulos. La distinción viene porque si fuera nulo, podría ser pedido por el corruptor también. En cambio, al ser anulable, depende de que sea pedido por la víctima. Y lo que se señala es que a veces a la víctima le puede convenir que se termine la obra, por ejemplo, o se termine de ejecutar el contrato. Si fuera nulo de pleno derecho,
podrías estar castigando a la víctima. O sea, ya está en un problema y lo haces tener un problema peor. Entonces, por eso se dice que son anulables. Y bueno, también y hay también consenso que en adición a que sea anulable, hay responsabilidad por daños y perjuicios, ¿no? Y lo interesante acá es que los daños y perjuicios no solamente son el daño emergente, que es la diferencia, por ejemplo, entre el valor de mercado y el valor pagado, sino viene acompañado de un daño moral, ¿no? Es interesante que acá podamos empezar a discutir sobre la responsabilidad por daño moral en caso de corrupción. Bien, si bien esta es la aparente consenso internacional que he encontrado, ¿no? Estoy seguro que se ha escrito muchísimo más, a nivel local, la reacción mayoritaria que he encontrado es que estos contratos teñidos de corrupción son nulos. Y el argumento que se usa para decir que son nulos es generalmente que se trata de contratos con fin ilícito o que son contrarios al orden público. Bien, veamos. Sin embargo, cuando empezamos a analizar un poquito más, vamos a encontrar que esta posición puede tener algunas inconsistencias o algunas atingencias que tener en cuenta. Y de arranque nos damos cuenta que esta posición aparentemente mayoritaria está reñida con el aparente consenso internacional. Acá decimos nulidad, afuera dicen anulabilidad. Veamos. Nulidad por fin ilícito. Estamos en el caso de una entidad que contrata una obra y en sí el fin del acto jurídico no es un fin ilícito, es una obra. Y contra el orden público, bueno, la obra no es contra el orden público. Lo que hay es un acto que es contra el orden público, pero el acto en sí, el contrato en sí, no es contra el orden público. Analicemos, vayamos primero, dejemos de lado por un momento toda la complicación que nos da estar en el ámbito de ley de contratación del Estado o estar en el contexto de APPs. Vamos a un contrato civil. En un contrato civil, una empresa privada que contrata con un contratista para hacer una obra, por ejemplo, un edificio, ese contrato no tiene ni fin ilícito ni orden público, aunque esto es controversial, porque estoy seguro que muchos pensarán que sí lo tiene, ¿de acuerdo? Pero hay, creo yo, argumentos para decir que el fin no es ilícito ni está contra el orden público. Hay los que sostienen les dije que era un poco enredada el desarrollo. Los que dicen que el fin es ilícito, que es contra el orden público, distinguen entre el objeto general o abstracto y el objeto específico. Entonces dicen, se distingue entre el para qué contrataste del por qué contrataste. Entonces, construir una obra de por sí no es ilícito ni contra el orden público, pero ¿para qué lo contrataste? Esa obra en especial, esas personas tenían una intención delictiva, una intención ilícita, entonces ahí es cuando está la tentación de decir está teñido de finalidad ilícita o es contra el orden público. Bueno, en fin, esa es una posición. Otra posición es decir, como no estamos en el ámbito de la nulidad, vamos a ir a analizar si estamos en el ámbito de la anulabilidad. Y como sabemos que nulidad y anulabilidad está regulado por causales taxativas, revisando las causales de anulabilidad, probablemente la que calce mejor es la del dolo. El dolo tiene dos formas de manifestarse. Una es como dolo causal, es decir, te han engañado de tal manera que si no hubiera habido el engaño no hubieras contratado, y en ese caso el acto es anulable. Y otro es el dolo incidental, en el cual te han engañado y si no hubiera habido el engaño, igual hubieras contratado, pero hubieras contratado en otras condiciones, probablemente más barato o con diferentes especificaciones, o en otras condiciones sencillamente. Bueno, el Código Civil nos dice que para el dolo incidental el remedio son los daños y perjuicios, no es la anulabilidad. En el caso
de contratos, pongamos, de obra, la regla general es que aun cuando podría haber contratado el menor precio con otra persona o con especificaciones distintas, si las bases, por ejemplo, no hubieran estado dirigidas, igual iba a contratar la obra, ¿no? Entonces el dolo, por lo general, es incidental. Ahora, ¿cuándo es un dolo causal? Cuando me han hecho construir una obra que no necesitaba, por ejemplo. Cuando has construido un elefante blanco. Y en esos casos, sí podría haber un dolo causal. La consecuencia es importante, porque en una tienes anulación y en el otro tienes solamente daños y perjuicios. Bien, entonces, por ahí irán los que dirán que es anulable. Y hay otra gente que dirá, bueno, como el dolo es incidental, solamente corresponde daños y perjuicios, ¿no? Y un nivel más abajo es decir, hay un incumplimiento contractual y que corresponde resolución. Y para decir que hay resolución, tendrías que tener una cláusula anticorrupción o una declaración de no corrupción que has incumplido, que por tanto te pueden alegar que hay un incumplimiento contractual, o se puede alegar, se puede armar un argumento diciendo que en virtud del principio de buena fe se considera que hay una obligación implícita de no corromper, la cual ha sido incumplida y por tanto hay un incumplimiento contractual de una obligación implícita. El problema que hay con este tema de la obligación implícita es que sería una obligación o sería un incumplimiento, un supuesto incumplimiento ocurrido al momento formativo del contrato, no durante ejecución. Y resolución funciona para incumplimientos durante ejecución. Entonces, ahí hay un problema. Se puede asimilar que la obligación implícita es la declaración, como si fuera una cláusula anticorrupción implícita. Y la cláusula anticorrupción te lleva a resolución. Entonces podría decir, lo implícito es la cláusula anticorrupción, algún equivalente a eso. Si logras armar ese argumento y te dan la razón, podrías tener una resolución por ese lado. En fin. Bueno, eso sería si estamos en el ámbito civil. Si nos vamos al ámbito de ley de contratación del Estado, tenemos la regulación de la nulidad de oficio, regulada en la ley de contratación del Estado 44F y 115.4 del reglamento. Se requiere sentencia penal para que se declare la nulidad de oficio o una confesión, según el 122.3 del reglamento, y ahora se exige que haya una declaración jurada en las ofertas diciendo que no se ha incurrido en actos de corrupción, según el 31.1 del reglamento. Si no se va por nulidad de oficio, se va por resolución, por la cláusula anticorrupción, el 116.4, y en cualquiera de los dos, daños y perjuicios. Es interesante que, por un lado, la ley regula nulidad de oficio y, por otro lado, señala que la consecuencia de incumplir la cláusula anticorrupción es resolución. Son dos remedios aparentemente incompatibles, pero están en la norma. Habría que ver cómo conversan estos dos. Bueno, si estamos en un contrato de APP, acá un tema también que es común con obra pública o con contrataciones públicas es si estamos ante la nulidad del acto administrativo mediante el cual se otorgó la buena pro o si estamos ante la nulidad del contrato en sí. Se distingue entre uno y otro. La nulidad de uno no necesariamente acarrea la nulidad del otro. Hay discusión, no hay consenso, digamos, sobre si el contrato que se celebre en virtud de un proceso de selección en contexto de APP o en ley de contrataciones es un acto, el contrato en sí es un acto administrativo, un acto jurídico, y por tanto se aplica primero nulidad de acto administrativo y supletoriamente Código Civil, o si nos vamos de frente a las normas de Código Civil ante el silencio en el contrato. En cuanto a APPs, también tenemos nulidad de oficio. Si nos vamos por el lado de acto administrativo, en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo General tenemos que el acto vinculado a un acto nulo también es nulo, por el 12.1 de la ley.
La causal de nulidad sería acto constitutivo de delito o que se deriva del mismo, que es el 10.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Se requiere sentencia firme y se pueden cobrar los daños en caso que las prestaciones ya hayan sido ejecutadas y por tanto no sean reversibles a la situación inicial. Si nos vamos por resolución, que encontramos que los contratos de concesión tienen cláusula de resolución y tienen declaraciones anticorrupción y van a tener ahora cláusula anticorrupción, nos iríamos ahí por incumplimiento contractual y vemos que en muchos casos se va efectivamente por incumplimiento contractual y no por nulidad de oficio. Bueno, dicho todo lo anterior, llego a la conclusión. Estaba concluyendo, hicimos la explicación de las consecuencias jurídicas que puede tener a nivel contractual la corrupción, tanto en contratos para corromper como teñidos por corrupción, y eso se enlaza con el tema para el que me pidieron hablar, que es si las pretensiones en casos de contratos teñidos de corrupción o para corromper son arbitrables o no. Y la conclusión es que las pretensiones se traducen en pedidos concretos que pueden ser nulidad, anulabilidad, resolución, daños. En cualquiera de esos casos son materias arbitrables y por la separabilidad del convenio arbitral, 41.2 de la Ley de Arbitraje, se puede arbitrar aun cuando el contrato en el cual está contenida la cláusula sea nulo. Entonces, esa es la conclusión. Como dato, es importante saber que ha habido una evolución a nivel internacional sobre esta doctrina, sobre esta posición, que es que en los años 60 hubo un laudo muy famoso relacionado con un contrato de representación a través del cual se habían canalizado coimas para el gobierno argentino y un árbitro muy famoso se declaró incompetente para conocer el caso. Esa posición se ha relativizado en los años y ha ganado espacio la separabilidad del convenio arbitral, lo cual ha reforzado que en estos casos los tribunales sí son competentes. Bueno, muchas gracias. A continuación, nos acompaña la doctora Catherine González Arrocha, quien tendrá el tema transparencia en arbitraje, experiencia ICC. Sin duda el tema del que les voy a hablar y del que hablamos en este panel es un tema que desarrolla muchas pasiones y es un tema de mucha actualidad. De mucha actualidad porque escuchamos mucho acerca de la transparencia y de la corrupción en el mundo actualmente y a distintos niveles, no solo en el tema arbitral. Por dicha yo les voy a hablar solo del tema arbitral y les voy a hablar desde una perspectiva muy específica, que es la perspectiva institucional, la perspectiva de la ICC, de la Cámara de Comercio Internacional, a través de su Corte Internacional de Arbitraje. Y bueno, ¿por qué se habla tanto de este tema en materia arbitral? Porque lo que se persigue a través de la búsqueda de una transparencia es una mayor eficiencia en los procedimientos arbitrales. Y es importante resaltar aquí, cuando hablamos de transparencia en materia arbitral, tenemos que distinguir entre transparencia y confidencialidad. ¿Por qué? Porque al hablar de confidencialidad, generalmente lo relacionamos siempre con una característica esencial del arbitraje comercial, porque se dice que una de las ventajas del arbitraje comercial es que es confidencial y por lo tanto por eso muchas partes recurren a ese sistema. Esto es relativo también, porque esa confidencialidad en el reglamento de la CCI, por ejemplo, se pacta y en algunos casos puede que los casos no sean confidenciales si las partes así lo deciden. En el caso de arbitrajes de inversión, arbitrajes que involucran estados, esa confidencialidad pues ya es relativa y los casos pasan a ser públicos en muchos casos, dependiendo de si se basan en un tratado bilateral de inversión o en un contrato de inversión y dependiendo de los acuerdos de las partes. Entonces, es importante tener en cuenta esta distinción. ¿Por qué? Porque el hecho de buscar una mayor transparencia no implica necesariamente violar esa confidencialidad que las partes pueden pactar. La institución, la CCI, busca siempre, al respetar esa confidencialidad, si las partes lo han pactado,
pero garantizando una transparencia dentro del sistema mismo en respeto pues, a la voluntad de las partes. Y quisiera, pues, para presentarles este tema, hablarles en primer lugar, muy rápidamente presentarles unas estadísticas para que entiendan cuál es el estado actual y la evolución del arbitraje en el mundo, según las estadísticas de la CCI, para luego entonces entrar más en detalle acerca de estas nuevas políticas que ha ido desarrollando la ICC y que son bastante recientes porque han ido desarrollándose desde el año pasado, culminando este año con la publicación de un nuevo reglamento, con modificaciones al reglamento que datan de marzo de 2017, por lo tanto son muy recientes. Entonces vemos en esta gráfica que la Corte desde su creación en 1923 ha manejado más de 22.000 casos. Actualmente trabajan en el manejo de estos casos en esta institución más de 80 abogados y personal administrativo que está manejando estos casos. Tenemos 10 equipos, hay 7 equipos basados en París, 1 en Nueva York, 1 en Hong Kong. No sé si alguien está moviendo mis gráficas, perdón, o yo estoy moviendo sin querer. 1 en Hong Kong, esto va muy rápido, 1 en Nueva York, 1 en Hong Kong y 1 en Brasil, que acabamos de abrir por la cantidad de arbitrajes, el aumento que ha habido de arbitrajes de la CCI en este país. Y a través de estos distintos equipos que representan distintas regiones del mundo, se manejan más de 25 idiomas, los arbitrajes pueden ser presentados en cualquier idioma ante la ICC y pueden ser manejados en cualquier sede de arbitraje del mundo, las partes teniendo la libertad de escoger la ley aplicable. Cada año la CCI confirma más de 1.300 árbitros provenientes de más de 70 jurisdicciones distintas. Esta gráfica les refleja los casos, entre los nuevos casos en el año 2016 tenemos unos 966 casos presentados, ustedes ven que la gráfica es creciente desde los años 60. Y en el 2016 tuvimos unos 479 laudos proferidos de ciudades del arbitraje, ven que 106 distintas ciudades y partes de más de 137 países representados. Entre los países que presentan más número de demandas o partes que presentan más número de demandas ante la ICC, vemos que en primer lugar están los Estados Unidos y ocupa un lugar especial en esta gráfica desde hace ya más de 5 años Brasil, en el caso del 2016 ocupa el 6º lugar con relación a este ranking mundial. Volviendo entonces al tema de las políticas que ha establecido la Corte recientemente de transparencia, que como les decía, buscan garantizar esa mayor eficiencia en los arbitrajes, respetando, como les decía, esa confidencialidad cuando las partes así lo requieren, pero buscando siempre generar una mayor confianza en el sistema y analizando también qué es lo que se ha hecho a lo largo de estos últimos años, las críticas que se han hecho al sistema, a través de toda la experiencia de la Corte a lo largo de estos años de administración de los casos, pues trabajar directamente en las fallas, cuando las ha habido, y pues reunirse a través de estos distintos comités que se forman en distintas partes del mundo para llegar a consensos acerca de cuáles son las mejores soluciones a aportar para garantizar esa mayor transparencia, mayor confianza en el sistema mismo. Y los ejes principales en los cuales se ha trabajado en estos últimos años han sido los que les señalo acá, con respecto, y que voy a resumirles, con respecto al nombramiento de los árbitros, a los arbitrajes que involucran partes estatales, a los plazos dentro del arbitraje, al manejo de los plazos, y también en cuanto a una mayor transparencia en lo que respecta a las decisiones que toma la misma institución arbitral, la ICC. Con respecto a los nombramientos de los árbitros, se han emitido distintas notas y las partes tienen acceso a estas notas. Ustedes pueden entrar en el sitio web de la ICC, de la Corte, y ahí van a tener acceso a todas estas notas que datan desde enero del año pasado. Hay una en específico que trata de este tema y que va dirigida a los comités nacionales de la CCI. La CCI tiene más de 190 comités en distintos países y cuando las partes no se ponen de acuerdo sobre un árbitro, la Corte puede remitirse a ese comité según la nacionalidad del árbitro que esté buscando para requerir el nombre de uno o varios árbitros, propuestas para que la Corte decida quién se va a designar. Entonces, para garantizar una mayor transparencia en
En este tema se crea esta nota en la cual se le requiere a estos comités nacionales crear comisiones específicas de nombramiento que van a ser rotativas, tienen que ser un mínimo de 3 miembros y tiene que dar a conocer quiénes son esos miembros dentro de su propio comité nacional. No pueden designarse a ellos mismos, por supuesto, es una de las reglas, no pueden proponer a sus familiares ni a personas que trabajen en sus propias firmas de abogados, son reglas, como verán, muy precisas. Buscan también fomentar una mayor diversidad, y cuando me refiero a diversidad no solo me refiero en cuanto a diversidad de género, sino en cuanto a diversidad también geográfica, diversidad de nacionalidades, diversidad en cuanto a la edad también, se busca que no sean siempre las mismas personas de un mismo rango de edad, sino que sea realmente por meritocracia y por la experiencia que tengan estas personas. Otra de las prácticas que también dio mucho de qué hablar y que es reciente porque desde junio del año pasado es que se están publicando los nombres de todos los árbitros que están actuando en la CCI en el sitio web. Ahí también ustedes pueden entrar en el sitio web y lo verán, aquí ven cómo se presenta. Por supuesto no están publicados los nombres de las partes, pero sí pues pueden ver el nombre del árbitro, y esto es muy importante para que las partes puedan determinar. Esto no es una lista restrictiva en la cual implica que las partes tienen que designar árbitros, es lo contrario, es para darle información a las partes de quiénes están actuando y que puedan verificar, por ejemplo, si un árbitro está actuando en varios casos a la vez, la disponibilidad de ese árbitro, y pues pueden ver otros criterios como nacionalidad y aspectos generales del caso. Para garantizar la neutralidad de los árbitros, su imparcialidad, su independencia, pues esta es una regla que siempre ha existido en la ICC y pues lo que se ha buscado es darle una mayor credibilidad frente a las partes. Como siempre, el principio, según el propio reglamento de la CCI, es que el análisis que debe hacer el árbitro es, como lo dice el propio reglamento, desde el punto de vista de las partes, in the eyes of the parties, es decir, que el análisis al momento de llenar esta declaración de independencia, de imparcialidad, es un análisis subjetivo y que debe ser siempre, no desde el punto de vista del árbitro, de lo que él piensa de si puede ser independiente o imparcial, sino que su obligación es ponerse en el lugar de las partes y en ese momento considerar si esas partes pueden cuestionarse acerca de su independencia o imparcialidad. Entonces ven lo lejos que va este análisis para que el árbitro tenga que revelar cualquier duda que pueda poner, que pueda ponerse en duda sobre su independencia e imparcialidad. Y el principio que rige es siempre que frente a una duda el árbitro debe revelar. Esto es el principio de la ICC. Si usted se está haciendo la pregunta, revele. Otra de las novedades es que se incluye la disponibilidad, que no existía anteriormente, y esto está ahora, es reciente. Se le obliga a los árbitros que ellos indiquen, y aquí ven ustedes un formato del formulario que deben llenar ante la ICC, donde ellos confirman que tienen el tiempo suficiente, según el reglamento, para manejar el caso, y además de ello se les obliga a que indiquen en los próximos 24 meses cuántos casos van a estar manejando, cuántas audiencias van a tener, es decir, que la información es muy precisa, no solo en cuanto al número de casos que han manejado en el pasado, sino los que están manejando en estos momentos y proyectándose un poco al futuro con la finalidad de ver si van realmente a tener el tiempo para manejar este caso, que es otra de las críticas que se le ha hecho en general a árbitros en algunos ámbitos en arbitraje internacional. En lo que respecta al nombramiento de árbitros, la ICC es importante tener en cuenta, por eso quería mostrarles esta gráfica, que la gran mayoría de los árbitros, ven ustedes, casi un 60% provienen de nombramientos por las partes, porque se les permite a las partes designar a sus propios árbitros, y solo un 19% son nombrados por la Corte a través de estas sugerencias de comités nacionales que les mencionaba. Un porcentaje importante, 13% nombrados por los coárbitros para designar al presidente. Otra de las políticas que buscan garantizar mayor eficiencia con relación al trabajo de los árbitros se refiere a la reducción de los honorarios. Y esto está también especificado en una de las nuevas notas de la Corte. ¿Cuándo se aplica? Los árbitros, según el reglamento de la CCI, tienen una obligación ahora, y esto es un nuevo plazo también, que tienen 3 meses a partir de que
se declara el cierre ya del caso, de la instrucción, pues tienen 3 meses para presentar el laudo ante la Secretaría de la Corte, porque recordemos que según el reglamento de la CCI, la Secretaría de la Corte y la Corte deben analizar este laudo antes de que sea notificado a las partes y hacen un análisis en cuanto al fondo y en cuanto a la forma. Si los árbitros no cumplen con este plazo, van a poder tener una reducción de sus honorarios y esto dependerá del tiempo que demoran en someter el laudo a la Secretaría. Si tarda pues más de 6 meses o más de 10 meses, van viendo que la reducción de sus honorarios puede ser considerable. De igual forma, esto se aplica también a la misma institución. El presidente de la Corte actual está muy consciente de que también esto puede generar retrasos, el tiempo que puede demorar la Secretaría en analizar el caso y por lo tanto sí hay también reglas en este sentido para reducir los gastos administrativos de la ICC. Como les decía, otro de los ejes principales en los cuales ha trabajado la Corte en buscar esta mayor transparencia es el relativo a los arbitrajes que involucran partes estatales o entidades estatales. Y aquí hubo un grupo de trabajo que se creó hace ya varios años en la Comisión de Arbitraje de la ICC, que tiene más de 700 miembros, y que culminó publicando este reporte al cual ustedes tienen acceso para los que quieran tener más información detallada, donde pues se llevaron a cabo ciertos estudios y esto llevó también a la modificación del reglamento en cuanto a ciertos aspectos, por ejemplo, en lo que respecta al nombramiento de árbitros. Cuando una parte, dice el reglamento ahora, su artículo 13.3, es un Estado o una entidad estatal, entonces el nombramiento de árbitro puede ser directo por la ICC cuando la parte así lo solicita. ¿Por qué? Para garantizar esa mayor neutralidad. Si el Estado no se siente seguro, la parte estatal, de que se vaya a pasar por un comité nacional y por todo este comité de nombramiento que les mencionaba y prefiere que el nombramiento se haga de otra forma, entonces se puede obviar ese principio. Ya para finalizar, en los 3 minutos que me quedan, las modificaciones al reglamento en vigor a partir del 1 de marzo de 2017 se resumen en las siguientes. Hay un reglamento específico para procedimiento abreviado, para disputas de menos de $2 millones. Se puede aplicar este reglamento que tiene plazos más cortos y menores costos también para las partes. Hay una enmienda importante también en el reglamento en cuanto a que se permite que la Corte va a dar las motivaciones de sus decisiones con respecto a todo lo que concierne el nombramiento de los árbitros, las recusaciones, la falta de confirmación, todos estos aspectos ahora van a ser motivados y publicados para conocimiento de las partes. El plazo del acta de emisión, que es un elemento fundamental del reglamento de la CCI, se reduce. Antes era 2 meses, ahora se reduce a 1 mes. Y bueno, para concluir, como les decía anteriormente, lo que se pretende a través de esto, por supuesto, es que la conducción de los procesos sea con mayor eficiencia, mayor transparencia, pero siempre buscando preservar la esencia del sistema mismo arbitral y las ventajas de ese sistema, como les decía, la confidencialidad, si las partes así lo pactan, o la rapidez, si las partes lo desean, o la especialidad en el nombramiento de los árbitros, si así es. Lo importante es que tras el análisis de todos estos años, lo que ha concluido de la CCI es que realmente la responsabilidad tiene que ser compartida para lograr el éxito de este sistema arbitral, es decir, una responsabilidad compartida entre los árbitros, las partes y la institución misma para que pues pueda realmente funcionar. Muchas gracias y estoy a su disposición si tienen cualquier pregunta. A continuación, seguimos con la ponencia del doctor Mario Castillo Freire, quien nos hablará de los alcances y límites entre la transparencia y la confidencialidad en el arbitraje. Un saludo al Centro de Arbitraje y a los queridos, estimados colegas que nos acompañan en la mesa y en el público. Cuando el Centro de Arbitraje de la Universidad me pidió abordar el tema de los alcances y límites entre la transparencia y la confidencialidad en el arbitraje, acepté con algún temor, dado que los alcances y límites entre la transparencia y confidencialidad representan materia muy delicada y de difícil tratamiento. Intentaré en los siguientes minutos proporcionar un esbozo preliminar del mismo.
No voy a ahondar en lo que respecta a la transparencia, sus alcances y al propio deber de declaración de los árbitros, ya que constituyen materias harto exploradas en la doctrina y eventos de arbitraje. ¿Qué información sobre el arbitraje puede ser revelada a terceros? En el entendido de que nos encontremos en presencia de un arbitraje que se rija por la regla de la confidencialidad, resulta importante analizar qué aspectos del mismo pueden ser revelados a terceras personas, tanto por los árbitros como por las partes y sus representantes legales y asesores. Esta materia debería ser tratada con cuidado, ya que en principio las partes pueden emplear la información obtenida en el proceso si es que ella resulte de relevancia para la defensa de sus propios intereses con respecto a la parte contraria, en cualquier procedimiento de orden arbitral, judicial o administrativo, en tanto aquello que se invoque sea lo absolutamente esencial para la defensa del propio derecho y que tal invocación no perturbe el normal desarrollo del proceso arbitral. Es evidente que la confidencialidad no debería primar sobre la propia defensa de los derechos con respecto a la contraparte, en el marco de un mismo conflicto de intereses. A mi modo de ver, queda claro que la información obtenida en un proceso arbitral no podrá ser empleada por las partes en asuntos ajenos a ese propio conflicto de interés interpartes y a las aristas que naturalmente el mismo pueda generar. Con respecto a terceros, la confidencialidad debe regir de manera casi absoluta, con la mera excepción de la información básica que resulte necesario revelar en determinadas circunstancias. Se me viene a la mente el caso concreto de los árbitros o abogados que participan en un determinado proceso arbitral, cuando tienen que hacer su declaración en otro proceso en el que participan en calidad de árbitros. Esta revelación deberá limitarse a informar acerca de la existencia del proceso con la indicación del punto de conexión, vale decir de si coincide alguna de las partes o si coincide alguno de los abogados o estudios que ejercen la defensa de alguna de ellas o alguno de los árbitros miembros del tribunal. La situación ideal es aquella en la cual los procesos sobre los cuales hay que hacer alguna revelación están numerados por la institución que los administra. Así, por ejemplo, se podrá declarar en otro caso que el árbitro nombrado también es árbitro en el proceso arbitral número tal que se sigue en el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú y que, aquí viene el punto de conexión, en ambos procesos el árbitro ha sido designado por la misma parte o por el mismo estudio de abogados patrocinante. En estos supuestos, la información proporcionada será mínima, ya que el número del caso podrá identificar a una de las partes si correspondiera a hacerlo, pero incluso podrá guardar absoluto anonimato sobre ellas, en caso que lo que hubiere que declarar fuere una materia distinta a la identidad de las partes. El asunto se complica cuando los datos a revelar sean relativos a un proceso arbitral ad hoc, situación en la cual, al revelar la información que se tenga que declarar en otro proceso, el árbitro de ese otro proceso tendrá dos caminos a seguir, los dos, a mi juicio, válidos. El primero de ellos consistirá en hacer simple referencia a un proceso arbitral ad hoc y luego detallar el punto de conexión. El segundo camino consiste en hacer alusión al proceso arbitral ad hoc, pero también indicar cuáles son las partes en conflicto para, posteriormente, referirse al punto de conexión. En este último caso, si bien se están revelando los nombres de las partes en conflicto en el arbitraje, tal información se pone en conocimiento para situar mejor a las partes. Estimo que, en estos casos, no se viola deber de confidencialidad alguno. También debemos pronunciarnos sobre el caso en el cual el tribunal arbitral reciba algún requerimiento de otro tribunal arbitral para proporcionar información acerca del proceso en curso. En estos casos, el tribunal arbitral deberá limitarse a proporcionar información básica, es decir, a afirmar o negar la existencia del proceso en curso, a proporcionar la identidad de las partes y, si se le solicita, indicar cuándo se inició el proceso. Toda información adicional violaría la confidencialidad del arbitraje, además de que la misma podrá ser conocida por el otro tribunal, es decir, por el que requiere la información, ya que las partes se la pueden proporcionar sea motu proprio o a requerimiento del propio tribunal. Similar será el caso en el cual el tribunal arbitral recibe un requerimiento de un juzgado o tribunal de naturaleza civil, supuesto en el cual sus deberes de información se limitarán a brindar los datos antes mencionados, debiendo negarse a proporcionar cualquier otra información si se le hubiera requerido.
Y la razón por la cual un tribunal arbitral puede mantener esta reserva y confidencialidad frente a un tribunal civil ordinario es porque nos encontramos ante tribunales de la misma naturaleza, pero de jurisdicciones diferentes. En cambio, distinto será el caso en el cual el tribunal arbitral reciba algún requerimiento de información por parte del Ministerio Público o de algún juez penal en torno a alguna investigación o proceso en curso respectivamente. Ahí es evidente que los tribunales arbitrales están en la obligación de proporcionar toda la información solicitada, habida cuenta de que la confidencialidad del arbitraje no puede primar sobre la potestad que tienen los órganos del Estado para investigar y juzgar eventuales delitos. ¿Qué información puede ser aportada al arbitraje? En lo que se refiere a la información que resulte necesaria para dilucidar el caso, tanto argumental como de medios probatorios, las partes tendrán la más absoluta libertad de acción, mientras ellas mismas no violen la confidencialidad que deben tener con respecto a terceros ajenos al proceso, sea derivada de mandato legal o de sus relaciones contractuales. En ese sentido, las partes deben tener sumo cuidado en no emplear en el arbitraje información cuya disposición les esté vedada por las referidas fuentes de las obligaciones. Este es un tema sin duda muy complejo, sobre todo en lo que respecta a las exhibiciones de documentos ofrecidas como prueba, en aquellos casos en que frente a la solicitud de exhibición, la contraparte alega la imposibilidad de hacerlo derivada de la confidencialidad del documento cuya exhibición se solicita. En estos casos, polémicos por cierto, el tema tendrá que analizarse en detalle, tanto para constatar la existencia de tal confidencialidad, como también para verificar si procede a amparar o no el argumento relativo a que, más allá de la existencia o no de cualquier convenio de confidencialidad, nos encontremos frente a información cuyo contenido no solo pertenece a la parte que se solicita, a la que se solicita exhibir, sino también a un tercero. Otro de los aspectos importantes y que tiene que ver mucho con la ética profesional es el relativo al deber de los abogados de parte de no emplear información proporcionada por los árbitros que hubieran podido obtener de tales personas en oportunidades anteriores, distintas al proceso y de manera confidencial. Fui testigo de un caso en el cual un estudio de abogados había solicitado y obtenido información personal de un árbitro en torno a determinados temas que iban a conducir a que ese profesional eventualmente elaborara un informe para un cliente de ese estudio. Meses después, ese mismo estudio de abogados utilizó dicha información contra ese profesional para recusarlo en el cargo de árbitro que ocupaba en otro proceso arbitral en el que la referida firma defendía a una de las partes. Práctica indecorosa, sin duda. Todos estos aspectos de la confidencialidad en los arbitrajes no pueden ser desligados de la confidencialidad y del secreto profesional que rige para todos los abogados en virtud del código de ética respectivo, no solo en lo que atañe al vedado cruce de información reservada, sino en lo que se refiere a cualquier otra información que uno conozca en el ejercicio profesional con carácter reservado. Por el contrario, sí se puede emplear y cruzar cualquier información que sea o pueda ser de conocimiento público o general. En suma, la transparencia y la confidencialidad en el arbitraje tienen puntos de contacto muy finos, relacionados con muchos otros aspectos de la vida y de la profesión. Con estas palabras, solo he pretendido hacer una breve aproximación a tan importante tema. Queda seguirlo explorando. Muchas gracias. Continuamos con la presentación del doctor Walter Albán Peralta, quien va a tocar el tema de las designaciones reiteradas de los árbitros. Gracias y muy buenas noches. Gracias al Centro de Arbitraje y también un saludo a la y los colegas que me acompañan en la mesa. Yo no he preparado ninguna presentación en PowerPoint porque, como les advertí a mis colegas, más se tarda uno en instalarla que se le terminó el tiempo para exponer. Entonces, porque en realidad se trata de hacer estas presentaciones en un lapso que, como ustedes han visto, queda corto. Los temas son sin duda muy importantes, muy relevantes y hay mucho que se puede decir alrededor de ello, pero creo que como han podido ustedes apreciar,
se han señalado en cada uno de los aspectos que se han tratado antes, cuestiones que provocan diálogo, reflexión, repreguntas. Y bueno, la idea es esa, la idea de esta sesión, que además, antes de esta involuntaria interrupción, creo que no tenía el mismo pronóstico. Ahora estoy seguro que esta es la mesa que ha concentrado la mayor atención de cada uno y cada una de los participantes aquí en el evento. Y bueno, es que no creo casual que una amenaza de esta naturaleza tenga que ver justo cuando se va a abordar el tema de ética, corrupción y arbitraje, ¿no? Dejo para la imaginación de cada quien lo que ustedes puedan colegir. Y precisamente ahora se había previsto que participara, ya sea Gustavo Gorriti o alguno de los miembros de su equipo de periodistas de investigación, porque ellos difundieron, ¿no? Hicieron público un informe sobre arbitrajes referidos sobre todo a la empresa Odebrecht, ¿no? Y parecía muy interesante que en un tema de esta naturaleza pudiéramos conocer, ¿no?, de primera mano qué es lo que habían constatado en esa investigación y de repente ampliar un poquito lo que ya se difundió. Lamentablemente no han asistido, no han podido estar aquí. Hay una serie de cosas que se están produciendo, me parece, en Brasil a propósito de la situación del presidente Temer, que se teme que no dure mucho por las circunstancias que ya todos conocemos. Pero me consta que el Centro de Arbitraje ha hecho la mayor o el mejor esfuerzo para que pudiéramos efectivamente contar con esta participación. Pero por eso también pedí un poquito de excusas para señalar algunas cosas que ya no se van a poder decir en otro momento. El tema que a mí me toca específicamente es bastante más corto, pero me comprometo a hacerlo muy preciso y quisiera de todas maneras decir otras. Yo creo que este es un contexto especial de país y no tengo que explayarme mucho al respecto sobre los problemas de corrupción en general, que como bien se señalaba al comienzo, lo dijo Eric, ¿no? No tiene que ver solo pues con el ámbito público, o sea, también con el ámbito privado, y esto creo que todo lo que se ha venido difundiendo, estos escándalos que se han producido, no solo en el Perú, pero acá de manera bastante importante, nos dejan muy clara esa vinculación. Y por supuesto interesa ver cuánto esto ha penetrado el mundo del arbitraje, y lamentablemente creo que habría que afirmar que no poco, ¿no? Por eso es que lamento la ausencia de la gente de ahí, de los reporteros. Pero han habido o se están produciendo en este momento cuestiones muy importantes para tratar de recuperar la confianza en el arbitraje, defender una institución que ciertamente es muy útil y que ayuda a salir de una serie de problemas que conocemos tiene la justicia tradicional o los tribunales ordinarios. Entonces, sí es importante que, más allá de lo negativo de la experiencia que estamos atravesando en el país, como repito, se hayan producido, por ejemplo, avances cuando el Ejecutivo, en las facultades delegadas, en los decretos legislativos, aprobó uno por el cual establecía que ahora sí, los arbitrajes en los cuales participa el Estado tienen que ser necesariamente institucionales y no arbitrajes ad hoc. Y esto siguiendo un conjunto, digamos, de elementos que llevan a la convicción de que esa es la manera más digamos, garantizada o la mejor forma de que se pueda ventilar procesos de esta envergadura y de la dimensión que tienen en nuestro país. Claro, se han tomado también algunas otras medidas en cuanto a contratación pública que creo que van en la línea de poder, por lo menos, reducir los márgenes de corrupción, pero cuidado porque entonces esto no ha concluido, ¿no? Sabemos lo que se está discutiendo en el Congreso en este momento. Por un lado, una norma que tiene como, digamos, cuestión central a nuestro juicio, el retroceso, porque lo que se ha hecho es aprobar en el Pleno ya, ¿no es cierto?, una iniciativa que nadie la conoció muy rápido, porque en esas típicas leyes ómnibus, ¿no?, se modifica el artículo tal para derogar tal, volver a la vigencia aquel, pero no mencionaban de qué estaban hablando. Y lo que estaban diciendo en definitiva es que se puede volver al arbitraje ad hoc también en arbitrajes donde participa el Estado. Esto por una razón, digamos,
menor, por un tema casi de fe de ratas. No había pasado hasta, por lo menos donde yo sé, la semana pasada, porque estuve de viaje y regresé esta semana, pero no había pasado todavía el Ejecutivo para la promulgación, pero es una norma aprobada en el Pleno. Y esto es un franco retroceso y están derogando lo que el Ejecutivo conscientemente había legislado en base a las facultades delegadas. Lo segundo es que hay otro proyecto, como sabemos, que ya ese sí se sabía que estaba cocinándose una vez más, porque en el Congreso anterior había habido ya un proyecto para poner límites a las instituciones arbitrales respecto a los estándares que quieren establecer para hacer más riguroso el arbitraje. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con, de alguna forma, imponer árbitros a los centros de arbitraje. Ese proyecto en el Congreso pasado quedó sin ser aprobado, por lo menos en el Pleno, no recuerdo a nivel de la Comisión de Justicia. Pero ahora la Comisión de Justicia lo está debatiendo y es un proyecto, digamos, fortalecido, pero en el aspecto negativo, porque es un proyecto que establece en la parte relevante lo siguiente. En ningún caso, dice uno de los artículos, cuando se trate de arbitraje institucional, será requisito encontrarse adscrito en la nómina de árbitros de la institución arbitral que administrará el arbitraje, para poder desempeñarse como árbitro de parte, árbitro único o presidente de tribunal arbitral. Es nulo de pleno derecho toda disposición en contrario, incluidas las ratificaciones o confirmaciones por las instituciones arbitrales. La Cámara de Comercio acababa de aprobar su reglamento estableciendo la institución de las confirmaciones. De hecho, en el Centro de Arbitraje de la Católica se estaban tomando no exactamente las mismas medidas, pero otras parecidas para también levantar la valla, ¿no? La rigurosidad en esto. Y ciertamente este proyecto lo que busca es dejar sin herramientas a las instituciones arbitrales para que puedan ser más exigentes. Y llega al colmo de señalar también este mismo proyecto lo siguiente. Las universidades que constituyan centros de arbitraje, yo no sé si hay otra parte de la Católica, somos la única, ¿no es cierto? Los integrantes de dichos consejos superiores o cortes de arbitraje, que por ejemplo yo pertenezco a la Corte de Arbitraje de la Católica, adicionalmente a los impedimentos del párrafo anterior, no podrán estar integrados por profesores de ninguna categoría de la misma universidad. En otras palabras, el que les habla y 3 profesores o 4 más que estamos en la Corte, tendríamos que dejar la Corte, ¿no? La Corte de la Católica. ¿Piensan ustedes lo absurdo de la norma? Que un centro de arbitraje creado por esta universidad tenga que buscar miembros de sus cortes fuera de su planta de profesores. Esto ya es escandaloso, pero a este nivel estamos llegando en el Congreso y esto no puede pasar desapercibido y no puede dejar de ser compartido y creo que es necesario reaccionar frente a lo que viene ocurriendo en el Congreso. Bueno, yo creo también que cuando se habla del arbitraje con participación del Estado, hay que ser en esto bastante reiterativo en el Perú, porque no es la misma realidad en otros lugares. A ver, el arbitraje se creó, se diseñó para conflictos entre particulares. Y por tanto, 2 principios centrales del arbitraje es el arbitraje voluntario, a nadie se lo obliga, ¿no es cierto? Y lo otro, la confidencialidad. Pero en el Perú, desde el año 90 y tantos, el Estado está obligado a ir al arbitraje. Entonces, el primer principio de la voluntariedad se quiebra, porque no es que puede escoger. Claro, dicen, puede ir a conciliación o arbitraje. ¿Quién que haya pasado por función pública va a creer que va a decir vamos, y menos ahora, a ver, con la Contraloría que tenemos, en cualquier momento pues se va preso, ¿no? Entonces no, todo el mundo va a arbitraje. O sea que es obligatorio. Pero confidencialidad, por Dios, ¿por qué confidencialidad? ¿Por qué el Estado, que tiene que ir obligatoriamente, tiene que mantener un índice de confidencialidad como si se tratara de un conflicto entre particulares? Aquí rige la Constitución del Estado. Y la Constitución dice que todo lo que tiene que ver con el Estado es público y la información tiene que ser pública. Y eso se desarrolla en leyes de acceso y transparencia a la información. La confidencialidad debe ser la excepción y no como ahora, que solo los laudos, y esto es, no todos los laudos, porque no tenemos la certeza de que así ocurra,
se informan a través de la OCE, o sea, el organismo supervisor de contratación del Estado. Eso es muy grave y genera una grave distorsión esta confidencialidad. Hay oscurantismo, pues. Entonces, esto tiene que acabar. Los estudios, que son dos los que yo sé que se han hecho, uno por la Contraloría, pero hace algún tiempo, ¿no? Y también el del Centro de Arbitraje de la Católica, sobre los arbitrajes, son estudios que no han podido ser completos porque la información que maneja OCE no es completa, a partir de los laudos. Y OCE mismo dice, no tenemos pues todos los laudos, ¿no? Y a partir de ahí, sin embargo, se establece que la mayoría de los arbitrajes son ad hoc, no son institucionales. Esa es una de las razones por las que se ha recomendado. Pero cuando uno quiere investigar sobre el arbitraje ad hoc, no hay a dónde acudir, ¿no? Hace poco, el diario El Comercio publicó un reporte en el cual decía que los arbitrajes de Odebrecht y que habrían favorecido a Odebrecht habían sido resueltos por el Centro de Arbitraje de la Católica y por la Cámara de Comercio. Bueno, yo tuve oportunidad de conversar con el reportero que hizo el informe y tuvo que reconocer su error. Me dice que la información que teníamos es la información que nos dio la comisión del Congreso que está investigando a Odebrecht. Sí, pues le dije, pero esa comisión ha pedido informes y los únicos que rinden informes son los centros de arbitraje, porque los que tienen arbitraje ad hoc no han informado nada. Entonces, ustedes no pueden, primero, decir o afirmar cosas que dan a entender a quienes no conocen mucho del arbitraje que quienes resuelven los problemas de arbitraje son los centros de arbitraje. Los centros de arbitraje prestan un servicio, son los árbitros y los tribunales los que tienen que defender sus laudos. Pero lo que es más grave, dan a entender que la mayor parte de los arbitrajes en este caso han sido hechos institucionalmente, y no es así, han sido hechos ad hoc, no institucionalmente. Bueno, me han ofrecido una segunda parte del reportaje para completar esta información, pero en tanto esto no ocurra, es bueno que la gente pueda comprometerse a difundir esto y hacerlo más preciso a quien tenga interés en ello. Hace poco le pedimos desde Proética. Proética es el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Entonces, le hice una pregunta muy simple al MTC, a la Procuraduría del MTC. ¿Quiénes han sido nombrados árbitros por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o por cualquiera de las entidades vinculadas, entiéndase Provías, durante el periodo que va entre agosto del 2016 a la fecha? Mes y medio después llega un oficio diciendo que no nos pueden dar esa información porque usted no ha señalado el número de contrato o los contratos sobre la base de los cuales se han nombrado a los árbitros, y no llevamos un registro de los árbitros, sino de los contratos. Por Dios, si nombran a los árbitros y tienen que rendir cuenta de cómo funcionan los árbitros, ¿cómo es posible que no lleve un registro de árbitros? Cuando apelamos del asunto, no querían recibir el escrito en la mesa de partes. Tuve que llamar a la Secretaría General del Ministerio, y ya pues para colmo de, digamos, influir en el ánimo de cualquier persona, escucho una grabación que dice, somos transparentes y acá todo es transparente y acá todo se entrega. Bueno, cuando me contestaron por fin les dije, hagan valer lo que están señalando en la propaganda, porque no es posible que ni siquiera reciban la apelación para que nos puedan informar quiénes han sido. Bueno, debo reconocer que rectificaron, bajaron a recibir el escrito, pero han pasado cerca de 2 meses y todavía no recibimos nada. Ese es el nivel de oscurantismo con el que se maneja el tema de los arbitrajes en los cuales participa el Estado, que como digo, es el gran dinamizador del campo del arbitraje en este momento en el país, y eso creo que todos lo podemos constatar. Bueno, me han pasado ya el aviso de que no me queda casi nada, entonces, para que no digan que me fui sin hablar del tema, yo diría que el tema de la designación reiterada, y eso, perdónenme, si en el centro de arbitraje le decía a Silvia, me dieron un tema un poquito aburrido, los otros temas son los más simpáticos, entonces por eso yo quería hablar un poquito más de otras cosas. Pero yo diría pues que la designación reiterada se ve o a veces se percibe con ligereza como que eso en sí mismo está mal, ¿no es cierto? Y creo que no es así, eso es más bien una mala imagen por la manera como a veces se aborda el asunto. En rigor, en realidades como la nuestra,
el arbitraje, o sea, el nombramiento o designación reiterada que se hace de árbitros debe ser examinada en función de otros criterios. Y es allí donde uno puede encontrar base fundada para decir que eso pone en cuestión la imparcialidad o la independencia de los árbitros, ¿no? Ese examen tiene que ser hecho entonces de manera más prolija y lo que hace es fortalecer más bien las tendencias que, como hemos podido apreciar, son esas, ¿no es cierto?, que la declaración de los árbitros tiene que ser muy completa, o sea, la revelación tiene que ser muy completa. Y que ese criterio, que creo que ahora ya está asumido, ¿no es cierto?, no es qué es lo que el árbitro cree que debe revelar, sino aquello que aun cuando él piense que de pronto no corresponde, a un tercero le puede parecer que sí es importante que revele. Entonces, y ante la duda, la revelación, ¿no es cierto?, siempre prima ese principio. Entonces, una vez que se tiene una buena y completa revelación, eso permite a las partes que se pueda establecer entonces si acaso lo que se pueda calificar como una designación reiterada constituye elemento suficiente para que efectivamente el árbitro tenga que apartarse de ese proceso, ¿no? La evaluación entonces tiene que ser integral y como me parece que también ha sido señalado acá, tiene que ser caso por caso, pues porque hay una situación que obliga a mirar de qué estamos hablando y sobre todo cuando hablamos de arbitraje con el Estado. O sea, no es lo mismo, pues, Ministerio de Transporte, por ejemplo, Provías, que tienen alrededor de 400 casos al año, ¿no es cierto?, que otras entidades que tienen una decena de casos o menos. Entonces, evidentemente, a la luz de eso tendrá que ser juzgado. Y a partir de ahí también, cuándo es que resulta o no excesiva, ¿no?, una designación, o sea, designaciones reiteradas. Y creo que aquí se ha tomado a veces como referente, y está bien que así sea, ¿no es cierto?, pero todos sabemos que las reglas de la IVA son un referente, pero no se aplican tal cual, ¿no es cierto?, porque hay que ver, y eso lo dicen los propios principios o la propia declaración de introducción de las reglas, de que eso tiene que adecuarse a cada realidad y en función de los reglamentos y normas que están regulando el arbitraje en cada lado. Entonces, claro, en ese caso, por ejemplo, se establece que son, me parece, más de dos, o sea, 2 o más arbitrajes en 3 años. A eso se considera reiterado. Pero lo ponen en reglas ámbar, ¿no?, o naranja. Eso quiere decir que si la parte que se siente desconfiada, digamos, de la imparcialidad objeta, habrá que hacerle caso y entonces tendría que, podría ser recusado el árbitro que ha sido nombrado más de 2 veces. Yo creo que eso en nuestro medio sería excesivo, porque acá hay muchos más arbitrajes, pero no hay tanto árbitro y sobre todo árbitro idóneo, y idóneo no solo hablo de la calificación profesional, sino también de la ética, y entonces es posible que más bien sea al revés, la reiteración puede ser una garantía de un árbitro que tenga, digamos, probada integridad y una trayectoria que lo pone fuera de todo cuestionamiento. En ese sentido, sí me parece que los centros de arbitraje debieran hacer algún tipo de especificación sobre criterios más precisos, ¿no? Creo que, por ejemplo, la Cámara de Comercio ha establecido que deben ser en 3 años 9 arbitrajes como tope. Y esto es algo así como 3 por año, ¿no? Podría ser ese un criterio, pero también habría que ver cuál puede ser, como dije antes, en función de la evaluación que se haga caso por caso en la situación concreta, pero algún referente podría establecerse en las propias instituciones arbitrales y la DOC no me meto porque no vaya a ser que nos corten por segunda vez el discurso. Bueno, muchas gracias. Antes de continuar con las preguntas del público, agradecemos al estudio Mario Castillo Freire, colaborador del 11º Congreso de Arbitraje de la PUC desde su primera versión. Asimismo, nuestra gratitud al apoyo institucional de ICC Perú e ICC YAF. Nuestro personal se acercará a recibir las preguntas del público. La que me han cursado a mí dice, ¿qué papel tienen los centros de arbitraje frente a las designaciones reiteradas? ¿Pueden de oficio o actuar de oficio, perdón, si advierten que ello afecta a imparcialidad o independencia? Bueno, en la línea de lo que señalé antes, yo creo que los centros de arbitraje deben cumplir un rol
vigilante en esto, pero tampoco se trata de que sustituyan a las partes, ¿no? Me da la impresión que eso más bien tiene que ser un planteamiento que haga alguna de las partes y frente a eso resuelven las Cortes. No es fácil, como dije, poder establecer cuál es el nivel que ya se considera de reiterancia que no debiera ser admitida y que eso tiene que ser examinado caso por caso, de manera que tendría que ser evaluado en cada oportunidad en la cual se plantea una discusión de esta naturaleza. Un punto que me viene, sin embargo, también a mente es que en el arbitraje donde participa una institución del Estado, de repente lo que sí debería hacer cada centro es informar, ¿no es cierto?, de cuál es el nivel de reiterancia que se pueda constatar respecto a la designación de los árbitros. Con eso creo que contribuiría a que haya una mayor rigurosidad en la forma como se van haciendo estas designaciones. Pero nada más. Yo tengo aquí dos preguntas. Dicen, ¿debería publicarse el detalle de las recusaciones tramitadas a fin de contribuir con la transparencia en el arbitraje? Yo creo que sí. En realidad, en los últimos años yo siempre he señalado que creo que los centros de arbitraje deberían en este aspecto, en este y otros aspectos, tener una actitud mucho más proactiva, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de las recusaciones, la publicación de las recusaciones y su resolución ayudaría mucho a los litigantes para ver si recusan o no recusan. Es decir, si en un caso similar ya sé que el centro de arbitraje tal declara infundadas las recusaciones, yo no voy a recusar. O sea, no voy a aconsejar a mi cliente recusar, por más que yo puedo considerar que hay mérito para una recusación. Pero hay 8 resoluciones del centro de arbitraje en sentido contrario a mi parecer. Entonces, como abogado, yo no puedo aconsejar a mi cliente ir a estrellarse contra una recusación que va a ser declarada infundada. Eso sería muy importante, yo creo que sí. Ahora, que se publique con los nombres de los árbitros, eso ya es otra cosa. O sea, ayudaría mucho, aunque sea que se publique con el nombre tachado con negro, porque ya se sabría el sentido, que es lo más importante. Ahora, yo creo que también la publicación con los nombres no sería nada inconveniente, ¿no? Yo creo que el tema de la confidencialidad, lo he dicho en otras conferencias, en otros congresos, para mí no debe ser absoluto, en tanto choca precisamente con un tema de transparencia. Y la segunda pregunta que está formulada por la persona que tiene la gentileza de acercarme a este cuestionario ¿sería conveniente crear un registro de recusaciones accesible a las partes a fin de que puedan utilizar dicho registro como criterio para sus designaciones? Bueno, mi respuesta es afirmativa y va en el mismo sentido que la anterior. Y para abreviar, acá hay una pregunta formulada por otro asistente para los doctores, para la doctora González Arrocha, el doctor Albán y para quien habla. Dice, en relación con el reiterado nombramiento de un árbitro en los arbitrajes y la independencia de los árbitros, ¿cree usted que dicha independencia, más allá de la cantidad de nombramientos, está relacionada con el porcentaje económico que los honorarios del árbitro, derivado de los reiterados nombramientos de una parte, representan en sus ingresos anuales? Bueno, ya ahí es un poco complicado hacer ese cruce, ¿no? Porque tendríamos que hacer un cruce también con temas de orden tributario, de ingresos y declaraciones juradas. Eso ya es un poco más complicado. Creo que con el tema de los nombramientos reiterados, sí, y alguna vez lo he sostenido, creo que con el tema de los nombramientos reiterados deberíamos ser muy cautos en razón de que toda esta doctrina de los nombramientos reiterados está hecha para realidades en las cuales el Estado no es, digamos, parte principal o actor principal. Entonces, yo tengo la seguridad que todo el tema de los nombramientos reiterados, cuando alguien dice no puede ser 2 nombramientos reiterados en tal tiempo, es mucho. Sí, pues, pero no tienes a ningún actor que tenga 400 arbitrajes como entidad pública. O sea, esa doctrina no está hecha para esa realidad. De tal manera que las cifras que se manejen tienen que ser cifras distintas. Y yo creo que el reiterado nombramiento, sobre todo si es por entidades públicas, gobierno tras gobierno, en donde ni siquiera conoces al procurador público que nombra o a los abogados que defienden, es muy distinto del nombramiento por una empresa privada, cuyos
cuyos accionistas sean los mismos, cuyo grupo empresarial sea el mismo a lo largo del tiempo. O sea, no se puede medir igual. Yo creo que aquí también este es un tema que debe merecer escrupulosa atención, precisamente para que no metan a todos en el mismo saco y para que no paguen justos por pecadores, porque el reiterado nombramiento per se no es malo. Lo malo es lo que haga el árbitro nombrado, sea nombrado una sola vez o sea nombrado 20 veces. O sea, puede ser tan malo el que es nombrado una vez como tan bueno el que es nombrado 20 veces. Entonces es un tema que hay que verlo no por números, sino por la responsabilidad en la actuación de cada uno de los profesionales que son nombrados como tal. Bueno, lo que a mí respecta ya no digo más. Hay una pregunta con relación a qué pasa si el soborno ha sido canalizado a través de un tercero. Y ponen el ejemplo de una empresa asesora que soborna a un funcionario para que el contratista gane la buena prueba. ¿El tribunal sería competente para conocer la controversia? Bueno, como hemos dicho, la pretensión o ante una demanda, por ejemplo, de ampliación de plazo, la entidad reconviene alegando nulidad de contrato, ¿no? O alegando resolución o anulabilidad o daños, ¿no? Entonces, todas las pretensiones son arbitrables, ¿no? En ese sentido el tribunal es competente. El hecho de que la coima haya sido pagada a través de un tercero, ese tercero ha actuado en nombre del beneficiario y no veo por qué no podría pronunciarse el tribunal sobre ese, o conocer sobre cómo ha sido canalizado, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la ley de contrataciones públicas para caso de concesión se requiere sentencia previa, y en el caso de la ley de contrataciones públicas dice expresamente la acreditación a la que hace referencia el literal F del numeral 44.2, que es la que habla de nulidad de oficio por caso de corrupción, se efectúa mediante sentencia judicial consentida o ejecutoriada o cuando se hubiera admitido y o reconocido expresamente cualquiera de las circunstancias referidas en dicho literal. Eso está con relación a nulidad de oficio, pero no se menciona que se requiera el mismo requisito para resolución, ¿no? Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción. Bueno, y un tema relacionado es la doctrina de Clean Hands, que es algo que no llega a comentar, que es que especialmente en arbitraje de inversión, cuando una empresa se acerca a un tribunal alegando, pidiendo protección de un convenio de inversión, la teoría de Clean Hands le dice, si tú has incumplido la normativa del país respecto al cual buscas protección, no tienes derecho a que te proteja el convenio, el tratado de inversión. Entonces es una doctrina de arbitraje de inversión que creo que se puede poner en duda si se aplica en arbitraje comercial. Si estamos en el fuero de nulidad o anulabilidad, podrían dejarse de lado las pretensiones de la parte, bueno, de ambas partes o de una parte en caso de, por ejemplo, una ampliación de plazo, ¿no? Sin embargo, se podría igual reclamar por enriquecimiento sin causa, en caso de que las pretensiones no se puedan restituir plenamente. Pero si nos movemos en el caso del dolo incidental y nos vamos a dolo incidental lleva a daños y perjuicios, claramente las pretensiones de la parte corruptora probablemente puedan ser tramitadas, ¿no? Salvo que el tribunal tenga una objeción para eso, pero sería cuestionable realmente aplicar Clean Hands en ese caso. Bueno. La pregunta que tengo es sobre la decisión de no confirmar a un árbitro, si debe o no ser motivada. Como les explicaba, según estas nuevas modificaciones del reglamento de la CCI, se establece como práctica general ahora que sí se van a motivar, se va a dar a conocer las decisiones y las motivaciones de estas decisiones. Es una pregunta interesante porque es un debate de largos años en la CCI. Anteriormente, en los antiguos reglamentos preveían lo contrario, que no se iba a comunicar estas motivaciones, y la razón radicaba en que debía prevalecer la rapidez, sencillamente. Es decir, las decisiones eran más rápidas y no requería todo el esquema interno de que pues dentro de la Secretaría el equipo tenía que redactar la decisión de la Corte. Las decisiones de la Corte se toman en sesiones privadas donde participan puede ser desde 5 hasta 80 miembros, dependiendo del tipo de decisión que se toma.
y efectivamente esto podía tomar cierto tiempo pues de la redacción de todas estas motivaciones y se prevalecía pues la rapidez. Lo cierto es que a lo largo de los años pues prevaleció más la tendencia de que las partes mismas, los usuarios, requerían estas motivaciones y conocer estos razonamientos. Entonces, frente a esto, pues había que equilibrar el interés o esa solicitud de las partes frente a esa rapidez, y si lo que ellas preferían era conocer esto, pues definitivamente tenía que prevalecer ese interés de dar a conocer esas motivaciones, y eso es lo que prevalece actualmente en el reglamento. Siendo, la pregunta es ¿qué derechos de las partes se protege? Pues los que ellas solicitaban, generalmente las que solicitan son dar a conocer pues si se tomaron en cuenta sus solicitudes, porque siempre se comunica a ambas partes, pues en el caso de una recusación, los comentarios entre ellas y de los árbitros también, y por lo tanto ellas querían pues tener la certitud de que se había dado a conocer y de hasta qué punto la Corte había tenido en cuenta o no un argumento en específico. Entonces pues esos son los derechos que se protegen. Habiendo dicho esto, pues si las partes no desean y se ponen de acuerdo en que no se comuniquen, en ese caso no se hará y se respetará la voluntad de las partes. Gracias a los ponentes por absolver las preguntas de los asistentes. En este momento presentaremos las memorias del Congreso de Arbitraje de los años 2014, 2015 y 2016. Presentación de los volúmenes 39, 40 y 41 de la Biblioteca de Arbitraje, actas de ponencias de los Congresos Internacionales de Arbitraje PUC de los años 2014, 2015 y 2016. Para ello vamos a contar con la presencia de los doctores Marlene Anchante, Roque Caivano y el doctor Mario Castillo Freire. Muy bien. Buenas tardes. En mi calidad de directora del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, sinceramente me complace que en este tercer día del Congreso dediquemos un tiempo dentro del programa para poder cumplir con el objetivo de presentar las memorias de los congresos de arbitraje correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016. Se trata de los volúmenes 39, 40 y 41 que publica la Biblioteca de Arbitraje del estudio Mario Castillo Freire. Debo decirles que el estudio de Mario Castillo Freire es cofundador de nuestro Congreso Internacional de Arbitraje, cuya primera versión se llevó a cabo en el año 2007. Y fruto de esa colaboración conjunta que tenemos con Mario, y que a lo largo de los años ha ido tomando diversas formas, sin duda, nos permite estar el día de hoy satisfechos presentando este resultado. La esencia a lo largo de estos años se mantiene: promover y mantener el uso del arbitraje como mecanismo de solución de conflictos es interés de nuestro centro y también es un interés compartido con Mario desde hace muchos años. Todos los volúmenes que contienen las actas de nuestro Congreso, y en especial estos últimos 3 que se presentarán, representan la huella que dejarán nuestros congresos en el país. Quiero finalizar agradeciendo a Mario Castillo por la responsabilidad intelectual como editor. Gracias, Mario, porque nos beneficiamos de tu vocación, de tu trabajo intelectual, ¿no? Y gracias también por la generosidad que tú compartes todos los años con nosotros desinteresadamente. Sinceramente, gracias, Mario. Quiero darle la palabra a Roque, quien va a dar algunas apreciaciones sobre estas memorias.
Muchas gracias, Marlene. Buenas noches. Creo que decir gracias a Mario engloba el verdadero significado de lo que representa la enorme contribución que desde la organización del Congreso y desde la generosidad de Mario se hace al desarrollo del conocimiento arbitral. Probablemente, en buena medida, gracias a la colección de arbitraje, a la biblioteca de arbitraje de Mario Castillo Freire, el Perú esté hoy a la cabeza en materia de publicaciones de arbitraje. Yo recuerdo cuando empezábamos a hablar de estos temas allá por fines de los 80, principios de los 90, encontrar bibliografía en materia de arbitraje en español era una rara avis. Hoy la profusión de material hace el efecto contrario. Es inabordable poder alcanzar a leer todo lo que se publica en materia de arbitraje. Pero en buena medida y en buena hora que así sea. A la región le hacía mucha falta contar con material serio y concienzudo que estudie el arbitraje desde todos los aspectos posibles. Y en buena medida la Biblioteca de Arbitraje de Mario Castillo Freire y estos 3 volúmenes que se están presentando hoy, que reflejan las ponencias en los últimos 3 congresos de arbitraje, lo son. Simplemente para citar algunos de los importantes temas que se tratan. Los problemas derivados de la ejecución de laudos arbitrales, los criterios para la designación de árbitros, el derecho de defensa y los usos y costumbres mercantiles, el tema de resolución de disputas y arbitrajes con contratos del Estado, arbitraje de clase, evolución de la transparencia en el arbitraje, el rol del arbitraje de inversiones en la solución de conflictos sociales. Son tantos y tan profundos los temas que llevaría, la verdad, más tiempo del que en realidad tenemos ahora, por lo que yo simplemente los invito a acceder a todo este material, que es una fenomenal contribución al desarrollo y al estudio del arbitraje, y agradecer no solamente al Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica la constancia y la perseverancia en la organización de estos congresos, sino también a Mario por la también tesonera labor de dar a conocer y publicitar todo lo que allí pase, porque un congreso, por más que sea masivo, como suelen ser los congresos de la Católica, y congregar la cantidad de gente que siempre me llamó la atención que sea posible congregar en eventos sobre arbitraje, solo beneficia a los relativamente pocos que acceden al Congreso, que participan del Congreso. Pero dejar plasmado en material impreso lo que allí se discute, lo que allí se habla, las importantes ponencias de los expositores, es un legado para toda la humanidad dedicada al mundo del arbitraje. Así que, Mario, muchísimas gracias. Bueno, no voy a leer lo que tenía previsto leer, pero voy a decir algunas cosas que me parecen importantes de manera muy breve. En primer lugar, agradecer muchísimo a Marlene Anchante, directora del Centro de Arbitraje de la Universidad, y a Roque Caivano, muy buenos amigos y personas con una vocación arbitral tremenda, por seguir apostando por esta institución. Para nosotros es muy grato que estemos en el año número 10 de existencia de la Biblioteca de Arbitraje. Cuando sacamos el volumen 1 en el año, esto fue en el año 2006, fue todo un reto porque, digamos, emprender una colección con el número 1, corríamos el riesgo, como muchas colecciones, de quedar en el número 2, ¿no es cierto? Entonces, el comienzo fue un poco lento, pero no ha habido un solo año en el que no se haya publicado por lo menos un ejemplar. Y ha habido años en los cuales se han publicado 8 o 9 ejemplares. De manera tal que, como vamos en el volumen 41, y son 10 años, vamos en un promedio de 4.1 por año, lo que significaría que si fuésemos una revista trimestral,
tendríamos más de un ejemplar por trimestre, lo que nos alegra mucho el haber podido mantener la biblioteca. ¿Y por qué la hemos mantenido? Más allá de que, digamos, quienes trabajan conmigo en el estudio colaboran mucho para que esto salga adelante. Fundamentalmente por el interés de las personas que se acercan y nos plantean la publicación de algunas obras, ¿no? Porque parte de las obras publicadas son los congresos del Centro de Arbitraje de la Católica, que lo hacemos con muchísimo cariño. La Católica es mi alma mater y yo soy profesor aquí y estoy vinculado a ella desde que fui cachimbo en el 82, de tal manera que es mi universidad de toda la vida. Pero más allá de eso, digamos, porque hay muchos autores que nos plantean publicar sus obras, ¿no? Y en lo que queda del año, Dios mediante, debe haber una serie muy importante de publicaciones de autores fundamentalmente peruanos, cuyas obras vamos a publicar, varios profesores de esta casa de estudios, y no voy a decir el número con el que queremos terminar el año, porque de repente no lo cumplimos, pero me he trazado una meta para los próximos meses y especialmente para diciembre en lo que se refiere a las publicaciones de la biblioteca, ¿no? Yo especialmente estoy trabajando mi segundo volumen de Entre el Derecho Civil y el Arbitraje, que espero publicarlo en diciembre, y estoy muy contento con las colaboraciones de estos profesores que ya hemos recibido y que están en proceso de edición. Pero fundamentalmente el agradecimiento es para las instituciones arbitrales, para los abogados, para los árbitros, para todos quienes son y los estudiantes, los que leen la biblioteca. La biblioteca se imprime en formato papel, en un número de ejemplares razonable para cualquier edición en el Perú, que va de 500 a 1000 ejemplares dependiendo del volumen, pero luego o inmediatamente después la colgamos en la página web del estudio con acceso absolutamente libre, de tal manera que es de esta forma como se puede acceder a ella por un mayor número de personas en cualquier lugar del mundo. Y eso nos acarrea una gran satisfacción, porque la principal satisfacción de un editor es que aquellas obras que edita sean leídas por los destinatarios, y felizmente la biblioteca viene cumpliendo esa función. Muchísimas gracias a todos, especialmente a Roque y a Marlene, representante del Centro de Arbitraje. Siempre recordaremos la colaboración que hemos tenido con César desde la fundación del centro, y Marlene lo ha sucedido con un incansable y extraordinario trabajo del que somos testigos en este último año. Muchísimas gracias.